que estuvieras en este lugar. Él tocó tu corazón. Amén. Dice así la bendita palabra, 5:14 de Efesios. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Todos digan tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Diga entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Inclina su rostro, mis amados. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea palabra viva, verdadera, palabra de Dios y no de hombre. ¿Estamos de acuerdo? Así que juntos vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, la guía. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu santo nombre. Venimos a darte adoración, pero ahora venimos a recibir, Señor, de tu santa palabra, el pan vivo que descendió del cielo, sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo cual llena, satisface nuestra alma angustiada, nuestra alma vacía, nuestro ser interior se llena con esta palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, le damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Cordero Santo, que fue inmolado, Él es digno de recibir el poder, dígame, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a Él y solamente a Él. Aleluya. Entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? No estamos en, por ejemplo, la generación de Noé. Les tocó vivir otro tiempo. Les tocó vivir donde Noé empezó a predicar 120 años. Donde Noé y todos los que creyeron empezaron a construir el arca. Pero nosotros, por ejemplo, en los tiempos de Lot dice que afligía su alma de la inmoralidad que había en Sodoma, en Gomorra, de la nefanda, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Pedro, dice de la nefanda moralidad que tenía esa gente, y él afligía su alma al ver tanta maldad. Así que ahora, ¿qué tiempo nos tocó vivir a nosotros? No es lo mismo. Los tiempos que nos tocó vivir a nosotros en nuestra generación, el libro de Daniel, allí capítulo 12, el Señor mismo le dice: Daniel, sella estas palabras, escribe. Dice: muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. O sea, tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos donde la gente anda corriendo de aquí para allá y no tengo tiempo y afligida. Esos tiempos nos tocó vivir y por eso debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? Pedirle al Señor esa sabiduría para que podamos vivir de acorde o de acuerdo al tiempo que nos tocó vivir. Somos otra generación, somos la generación actual. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? La ciencia de 150 años para acá aumentó considerablemente. Donde siglos y siglos pasaron y no aumentaba tanto como lo vemos nosotros ante nuestros ojos. Muchos lo consideran normal, no es normal. La Biblia ya lo estaba profetizando siglos antes de que iban a ser los últimos tiempos, cuando la ciencia iba a ser aumentada, cuando iba a haber esos tiempos de angustia, tiempos de aflicción, donde la gente se estresa, la gente se aflige, no sabe ni qué va a pasar, que mañana qué voy a hacer con mi vida, o sea que es una aflicción donde la Biblia ya nos estaba señalando estas advertencias. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en el 5:14, por lo cual, 5:14 de Efesios que leímos, el primer versículo que leímos dice así, 5:14, por lo cual dice, ¿quién dice? Diga el Señor. Él es el que nos está
despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un versículo muy conocido, muy contundente, hermanos, donde la Biblia nos dice que está hablando a los que están dormidos espiritualmente. Porque podemos, como dice la Biblia, cuando le describe a la iglesia de Sardis, tú que tienes el nombre de que vives, sobrevives y estás muerto. O sea, en lo espiritual hay gente que está muerta, su espíritu está dormido. Por eso dice aquí la Biblia, despiértate, tú que duermes. O sea, está hablando espiritualmente. Levántate de los muertos, o sea, muertos espirituales. Cuando tú te levantes y despiertes de ese letargo, entonces te va a alumbrar Cristo. Cuando dicen amén, hermano, denle la gloria al Rey. Aleluya. Pero tiene que ser Dios el que despierte nuestro espíritu para entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando el Señor le dijo a Zorobabel que viniera a construir el templo que estaba caído en Jerusalén, dice la palabra de Dios, o sea que estaban tranquilos como si no fuera a pasar nada. La palabra de Dios dice que mucha gente está así, dice que están como el vino asentado, tranquilos ahí, donde la gente piensa, Dios no va a ser bien ni va a ser mal. Eso dice la palabra de Dios. Y mucha gente piensa así, no pasa nada, no va a ser bien ni va a... Todo el tiempo ha sido así. ¿Ha oído esas expresiones de gente que dice así? Y la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Zorobabel, en su espíritu estaba dormido. Y la palabra de Dios nos dice que tiene que ser Dios el que despierte nuestro espíritu. Cuando dice amén, hermano, es Dios el que va a venir a despertarnos espiritualmente. Mire qué precioso, qué hermoso le habla a su siervo Zorobabel. La Biblia dice, allá en el libro de Ageo 2:23 parece que es, no lo busqué, le aseguro que ahí está. Pero mire, le dice, y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Quién es el que despierta el espíritu? Diga Dios. Dios. Dice, Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. Y le dijo, en aquel día te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, siervo mío. Y fue cuando Zorobabel empezó a construir el templo, donde años y años habían pasado y todo estaba caído, no había adoración, no había palabra de Dios, la gente se había acostumbrado, cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta que vino Dios y despertó el espíritu de Zorobabel. Así que el que despierta nuestro espíritu es el Rey de la Gloria. Empieza a renovar nuestra mente, a pensar diferente, a pensar alineados a la mente de Cristo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Ya no nuestro propio intelecto, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos que está bien, sino que Él, el Señor, despierta del Espíritu. Aquí dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa luz que vino a esta tierra. La Biblia dice que estaba el mundo en tinieblas, pero la luz vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 5:15 de Efesios. ¿Está conmigo? Amén. Y aquí nos da un buen consejo a ti y a mí y a todos los hijos de Dios. Mirad pues con diligencia, quiere decir con mucho cuidado, que pongamos mucha atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos, estamos viviendo esos tiempos difíciles, donde solamente el que no quiera verlo, porque mucha gente dice, yo no lo creo, o no me gusta,
Pues lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, estamos viviendo esos tiempos difíciles. Es necesario que el Señor de la gloria sea el que dirija nuestras vidas, el que ordene nuestros pensamientos para nosotros saber qué hacer en cualquier situación que se nos presente. Que todos tenemos diferentes problemas, pero Él va a reordenar tus pensamientos, tus ideas, para saber cómo hacerlo, pero ya no conforme a lo que tú piensas, a lo que tú crees, sino conforme al propósito divino. Porque lo hemos dicho muchas veces, Dios conoce el futuro y nosotros no. Así que Él sabe, mis amados, lo que tenemos por delante. Y más, si ponemos nuestra vida en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ponemos en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. ¿Usted lo cree? ¿Con todo su corazón? Si tú pones tu vida en las manos de Él, tú vas a ver las bendiciones del Rey. Aquí está la palabra de Dios. Acuérdese del muchachito que tenía 2 peces y 5 panes. ¿Qué hizo? Él no se los comió, los puso en las manos de Jesús. Y lo que está en las manos de Jesús se multiplica. Es bendición tras bendición tras bendición. Eso lo debemos de entender. Entendidos en los tiempos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí mismo en Efesios, el apóstol Pablo, cuando pasa de lo tangible a lo intangible, porque hasta el capítulo 5 de Efesios, él habla de cosas que sí podemos hacer: sujetarnos unos a otros como matrimonio, sujetarnos de padres a hijos, hijos a padres, todo eso lo podemos hacer, pero luego pasa al reino espiritual, donde nosotros no sabemos, no lo conocemos, pero lo vamos a conocer por medio del Espíritu Santo de Dios. Ya no solamente lo que nuestros ojos ven. La Biblia dice que lo que nuestros ojos ven, tenemos la vista muy corta, no vemos más allá, sino que ya con el Espíritu Santo vemos más allá de nuestra vista normal. Cuando dicen amén, hermano, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios dice que los días son malos. En Efesios 6:13 nos dice, cuando digo que ya pasa a lo espiritual: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que va a haber días malos. No todo tiempo va a ser miel sobre hojuelas, como dicen, sino que va a haber días que va a haber oposición, va a haber problemones ahí, va a haber tiempos, como dice Daniel, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, y es cuando vamos a necesitar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estos son los que le han entregado todo al Señor. En el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuándo me convierto o cuándo voy a ser una persona entendida? Cuando conozco la voluntad de Dios, no mi propia voluntad, no mis deseos, sino la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, dice: el que en mí permanece, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a estar dando vueltas y vueltas en el mismo círculo, igual como estaba el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas en el desierto. Una travesía que iba a ser poco tiempo, les costó 40 años, porque volvían otra vez a lo mismo, a causa de la incredulidad, a causa de las dudas que tenían. La Biblia dice que la incredulidad es pecado. La Biblia dice que la duda también es pecado. Dice: y ellos no entraron. La mayoría, la generación que salió de Egipto, no entraron a la tierra prometida a causa de la incredulidad de ellos. Siempre estaban inconformes, como le digo, dando vueltas en lo mismo, no crecían. Así que tú y yo, gracias al Espíritu Santo de Dios, vamos a llegar a la tierra prometida.
es la nueva Jerusalén, donde están las calles de oro, el mar de cristal. Esa es la tierra prometida. Que no nos quedemos postrados en el desierto. Dile al que está a su lado, vamos a llegar, dile, vamos a llegar a la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Esa es la tierra prometida para nosotros. La palabra de Dios nos dice, vaya a la Biblia, hermano, primero de Juan, eso sí quiero que lo vea. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, para que usted vea qué tiempos estamos viviendo, conforme a la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea que estas son, como le digo, no es para que nos llenemos de pánico y miedo, sino son advertencias. Porque la Biblia dice que cuando veamos estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. Hay señales, hay advertencias que ya están, como le digo, delante de nuestros ojos, donde Cristo viene pronto por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Aquellos que le entregaron el corazón al Rey de Gloria, esos corazones son los que van a ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará allá en su lugar santo, allá en la tierra prometida? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no elevó su alma a cosas vanas, a vanas de este mundo. El predicador Salomón en Eclesiastés dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rey Salomón, teniendo todo, porque él mismo lo escribe ahí en Eclesiastés, dice, le cumplí a mi corazón todo lo que él quiso. O sea, todo lo que se le antojaba, como decimos nosotros, todo se lo concedí a mi corazón. Pero al final de cuentas, yo, siendo un entendido, entonces supe que el fin de todo discurso leído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Denle la gloria al Rey, hermanos, bendito Dios. Aleluya. 5:18 de Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5, en el versículo 18. ¿Qué tiempos estamos viviendo, mis amados hermanos? Como le digo, son advertencias donde la iglesia debe despertar, hermanos, espiritualmente. Las familias vuelvan al primer amor otra vez. 5:18 de Primera de Juan, ¿ya lo tenemos? Sabemos, dile al que está a su lado, sabemos, porque así lo sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Se da cuenta que el que no practica el pecado, la Biblia dice que el maligno no le toca? Y luego vuelve otra vez a decir la misma palabra. Versículo 19, ¿ya lo tienen ahí sus ojitos? Sabemos, dígale que está solo otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Eso lo debemos de saber estos tiempos. El mundo entero está bajo el maligno. La maldad, la violencia, todo ha sido en aumento. La inmoralidad, todo. El mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios que la iglesia no está bajo el maligno. Gloria a Dios que la iglesia está bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Porque es lo que dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo lo describió como el príncipe de este siglo. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Dale la gloria al Rey, hermanos, aleluya. Esto lo debemos entender, que sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Tú estás bajo el maligno, porque tú eres de Dios. Y lo dice el versículo antes, donde dice, Dios
le guarda y el maligno no le toca. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia de Jesucristo no. La iglesia de Jesucristo está habitando bajo el abrigo del Altísimo. La iglesia de Jesucristo está morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando dicen amén, aleluya. Eso yo quiero que usted lo entienda. Versículo 20. Leímos, versículo 18, sabemos. Versículo 19, sabemos. Versículo 20, pero sabemos. Mira que está a su lado, pero sabemos. Mira, 3 veces nos lo dice, a ver de qué manera entendemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento. Es lo que tú y yo necesitamos, entendidos en los tiempos. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sabemos que el que practica el pecado es el diablo. Y sabemos que el que no practica el pecado, Dios lo guarda. Dios lo está guardando. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, pero Él está dando el entendimiento. Qué bueno, qué hermoso es cuando Dios te abre el entendimiento. Cuando ya no estás con tu propio pensamiento, con tus propias ideas, sino que ya cuando recibes a Jesús en tu corazón, ya tus pensamientos tienen que ir alineados con la palabra de Dios, con los buenos consejos que nos da la palabra, con el Rey de la Gloria. No tu propio pensamiento, porque a veces dicen, ay, no, tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y dejas a Dios al último. Cuando que la Biblia dice, amarás a tu Dios primero, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando tú haces eso, Dios que conoce tus necesidades, Él te va a suplir antes que se la pidas. Eso dice la Biblia. Hay una escritura, hermanos, acerca de todo tiene su tiempo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Dice la palabra del Señor que es hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra. Hay todo tiene su tiempo. Cuando dicen amén, por eso debemos ser entendidos en los tiempos que nos tocó vivir, a no pensar como el mundo piensa, que la atmósfera del mundo no nos absorba, sino que sea el bendito Espíritu Santo el que nos guíe por el buen camino, nos aparte del mal y nos dé la victoria en todo tiempo y en todo momento, sea el Espíritu Santo. Hay una historia, mis amados hermanos, acerca de los que son entendidos en los tiempos. Mire, cuando el rey David estaba a punto de subir al trono, la Biblia dice que todavía se andaba escondiendo de Saúl, que lo andaba persiguiendo para matarlo. Y era Saúl y 3,000 soldados. Imagínense, más de 3,000 policías, 3,000 de la Guardia Nacional, 3,000 soldados tras de ti. Imagínate, tiempo de angustia, lo que pasó el rey David. Pero dice la palabra del Señor que entonces todas las tribus se pusieron de acuerdo y dice que todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y mire lo impresionante, que Dios a cada tribu le dio un atributo. Por ejemplo, a la tribu de Isaacar le dio el entendimiento de que la palabra de Dios dice que la tribu de Isaacar tenía 200 principales, 200 jefes, que Dios mismo los capacitó para que fueran entendidos en los tiempos. Dios escogió una tribu, así como escogió la tribu de Leví para que ministraran en el altar, escogió otra tribu para que fueran entendidos en los tiempos y guiar a todo el pueblo de Israel
Y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel, las demás tribus, le hacían caso a sus hermanos. Había una unidad hermosa en ese tiempo de David. Dele la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. ¿Lo quiere ver? Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 12. Yo quiero que usted lo vea con sus propios ojitos, que se le grabe, porque en lo visual se nos graba un poquito más. Gloria a Dios. Capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. En un culto de varones, recuerdo que aquí vimos las 7 características de un verdadero hijo de Dios. El verdadero cristiano tiene 7 características y están aquí todas en este capítulo 12 del primer libro de Crónicas, 12:22. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Escritura: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Era el tiempo que las tribus se juntaran, porque iban a hacer rey a David allá en Hebrón. Era el tiempo de que como hermanos se juntaran, y es lo que Dios siempre nos está diciendo en su bendita palabra, que tú y yo como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo del Señor Jesucristo, que somos uno solo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo tiene que estar bien unido. Cuando nosotros estamos bien unidos, Dios se glorifica de una manera muy especial. Dios hace milagros, hace prodigios, hace maravillas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. El óleo es el aceite, el óleo es la unción. La unción es el poder de Dios. Cuando dice, ¿cuántos quieren ese poder? No vamos a tener ese poder si no estamos unidos. Cuando estamos bien unidos, viene ese óleo, viene ese aceite, viene ese poder. Porque ahí es donde el día Jehová bendición y vida eterna. Donde no hay desacuerdos, todos un mismo sentir. Porque tenemos un solo Señor, un solo Espíritu Santo. Recordemos que cuando la Biblia dice que en el día de Pentecostés todos estaban unánimes y estaban juntos. Porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Pero son dos cosas: tenemos que estar en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, pero juntos y unánimes. Y cuando estos 120 estaban juntos y unánimes, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino como un estruendo, como un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque tenían un solo sentir, porque había una unidad. Aquí vemos la unidad, hermanos, de las tribus, que hasta la tribu de Benjamín, que era la que pertenecía a Saúl, cuando vino la tribu de Benjamín a ayudar a David, David como que dudó un poco, porque dijo, esta tribu es de Saúl, porque de ahí venía el rey Saúl que lo quería matar. Y le dijo él al principal de esa tribu, cuando se presentó delante del rey David, bueno, todavía no era rey, pero cuando se presentó delante de David, David le dijo, ¿qué? ¿Vienes en son de paz o vienes de otra manera? No, dice, contigo David, contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle la gloria al rey. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Así que aceptó él a la tribu de Benjamín. Y todo ese capítulo está precioso. Yo quiero que vayan al versículo 32, porque habla de todo ese capítulo, habla de lo que hacía cada tribu. ¿Ya tienen 32? 12:32. Aquí está a lo que quiero llegar, mis amados. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Dígale al que está a su lado, entendidos en los tiempos. Dígale, entendido. Es lo que tú y yo necesitamos.
estamos entendidos en los tiempos que nos tocó vivir. El que sabe que Cristo viene pronto, la Biblia dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está esperando a su Señor, no lo pasa desapercibido. Cada día que pasa, está esperando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos que hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Nuestro quehacer, trabajar, todo eso. Pero esto es asunto del corazón. Que tu corazón, como dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque antes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de ser humano, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú supieras lo que te espera, si tú supieras qué cosas maravillosas hay allí, mi hermano. Cuando Pablo va al tercer cielo, dice que vio cosas inefables, donde él ya se quería ir para allá. Le dice a los filipenses, el estar con mi Cristo sería mucho mejor. Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí también le dice a los filipenses, pero dice, pero por causa de ustedes, por estar siguiéndoles, predicando la palabra de Dios, me quedo aquí con ustedes. Pero estar con mi Cristo sería mucho mejor, porque Él vio cosas hermosísimas allá. Dele la gloria a Dios, hermano. Le digo a la pastora, a mi esposa, de veras, si la iglesia supiera lo que nos espera, es algo hermosísimo, que lo de este mundo no es nada, hermanos, no es nada. Le dije, yo tuve una revelación hace como 3 días, tenía mi cuerpo así como fuego, así calientísimo, la cara, así todo. Y entonces yo vi una revelación, hermanos, cuando Elías fue arrebatado. Y no estoy loco, le aseguro que esto no es locura. Para un hombre natural, dice la Biblia, eso es locura, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso yo se los cuento a ustedes, porque no es mentira lo que nos espera, hermanos. Miren, yo vi cuando el profeta Elías fue levantado en un carro de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él no vio la muerte en esta tierra, fue levantado en un carro de fuego. Y Eliseo pues se llenó de pánico y nomás le decía, Padre mío, y le pidió la doble porción. Pero al punto que quiero llegar es que yo vi ese carro de fuego. Vi ese un carro como de oro, hermosísimo, a una velocidad, hermanos, que como el pensamiento desaparece de repente. Y yo oí la voz, hermano. Yo por eso se los paso a ustedes. Si me quieren creer bien, y si no, yo ya cumplí. Pero fíjese, yo oí la voz que me dijo, mira, uno de esos carros es tuyo. Y yo no paraba de llorar, hermanos, porque un carro de esos dice, es tuyo. Y la Biblia dice en los Salmos, Él tiene carros de millares y millares de millares. Uno de esos es tuyo, dígale que por tu lado, aleluya. Para que no nos enfoquemos en las cosas de esta tierra, para que tu mirada vaya más arriba, más allá, que no, como dice la palabra del Señor, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. La palabra de Dios dice que el hombre natural, en otras Biblias dice el hombre carnal, no puede entender estas cosas de Dios porque son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque tiene su mente natural. Pero cuando viene el Señor, hermano, y te abre el entendimiento, ya piensas diferente. Tu mente va a estar alineada con la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle la gloria al Rey. 2:32 del primer libro de Crónicas. Lo voy a repetir. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, si le hacían caso. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, hacen lo que quieren, pero cuando hay una profecía, cuando hay una bendición sobre tu vida, porque sobre nuestras vidas antes de recibir a Cristo había una nube negra, una nube de maldición, pero cuando recibimos a Jesús en el corazón, esa nube negra que estaba arriba, que estábamos bajo maldición, se va.
y viene la mano del Señor, hermanos. Viene la Shekinah de Jehová, que es la nube intensa, en la nube brillosa. Dele la gloria a Dios, la Shekinah del Rey. Es lo que está sobre nuestra cabeza ahora. Aleluya. Entendidos en los tiempos. Amén. Amén. Versículo 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos, ¿cuántos están dispuestos? Amén. Para guerrear, vinieron con corazón perfecto. Yo quiero que se queden con esa frase, corazón perfecto. Y regreses al versículo 33. Pero quédese con eso de corazón perfecto. Versículo 33 dice: de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Aquí vimos la escritura, corazón perfecto, y aquí sin doblez de corazón. Nada de que ahora sí, mañana no. Ahora me enojo con fulano y ya no voy a la iglesia. O según mi estado de ánimo, según me sienta así. No es doblez de corazón, sino que tu corazón sea inclinado al Rey de la Gloria. Te vaya como te vaya en la vida, no dejes de adorar al Rey, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dele la gloria al Rey. El Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. O sea que, por eso le digo, póngalo en las manos del Rey. Así como este chiquillo que puso los 2 peces y los 5 panes. Tú pon tu vida, tu corazón en las manos de Él. Salmo 31:15. Ahí dice la Biblia: en tu mano están mis tiempos. Todo lo que yo haga, que venga de parte tuya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque nomás se enojan y hasta las groserías, dicen ahí, se llenan de ira. Hoy leímos, nuestra hermana leyó un salmo tan hermoso, el Salmo 84, que es un versículo que sobresale. Es una joya ese versículo, el Salmo 84:11, donde nos dice: Él no quitará el bien a los que andan en integridad, a los íntegros, a esos van a ser bendecidos. Él no quitará el bien a los que andan en integridad. En los íntegros es hermosa la alabanza, la integridad, hermanos, sin doblez de corazón, con corazón perfecto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Versículo 40. Aquí estamos en 1 de Crónicas 12:40. 12:39. 12:39 y 40. Y aquí termina este capítulo. Dice así la bendita escritura: y estuvieron ahí con David 3 días, todas las tribus. Pues imagínense el cuadro, imagínense miles y miles y miles, porque aquí dice cuántos eran de cada tribu. Y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Yo quiero que note algo aquí. Cuando usted prepara algo para los hermanos, usted va a ser bendecido y bendecida. Aquí dice que sus hermanos habían preparado para las 12 tribus. ¿Sí lo está leyendo? Y mire lo que sigue diciendo: cuando tú eres un servidor, servidora, la Biblia dice, mis amados hermanos, que vas a tener alegría. ¿Cuántos dicen amén? Esa es otra de las características del verdadero cristiano, que es alegre, porque sirve. En el servicio está la clave. Dele la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 40. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia. Porque en Israel había alegría. Le doy un aplauso al Padre, hermano. Aleluya. Cuando tú eres un servidora, Dios te va a dar en abundancia y te va a dar alegría. Pero como muchos no conocen esa clave, dicen: ¿por qué yo? Y hay otros que sirvan.
Pero cuando tú lo entiendes, y más cuando entiendes las 7 coronas que te esperan como servidor, hermano, esto es algo hermosísimo porque lo creo con todo mi corazón. Amén, hermanos. Mi mente se va renovando, mi mente se va alineando a la mente de Cristo. Ya la mente del mundo ya va quedando atrás, los malos hábitos, la mente que estaba ministrada por el enemigo. Imagínense cuántos años ministró nuestra mente el enemigo. Llegamos al Evangelio y empieza el proceso de ese cambio de mentalidad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional. Y luego dice la palabra del Señor que renovando, dígale al que está a su lado, renovando, porque dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, por medio de esa renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ahí dice: ¿para qué? Para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si mi mente no está alineada a la mente de Cristo, nunca voy a conocer la voluntad de Dios. Pero si mi mente está renovada, alineada a la mente de Cristo, voy a conocer la voluntad de Dios. Cuando dice la mente de la gloria del Rey, hermano. Aleluya. Y cierro con esto, hermanos, porque son los tiempos que nos tocó vivir. Yo sé que allá en Mateo 24 Dios nos dio muchas señales, donde va a haber pandemias, va a haber guerras, temblores, va a haber desastres naturales. Eso es en la naturaleza, pero en el ser humano también va a haber señales. Por eso dice el capítulo 3 de segunda carta a Timoteo. Eso sí quiero que lo vean también, y con esto cerramos, hermanos, para que tú y yo, en el nombre de Jesús, pidamos en oración al Rey de Gloria que nos haga ser entendidos en los tiempos que nos tocó vivir, hermanos. Acuérdense que al rey Salomón, Dios le dio sabiduría, porque eso le pidió. ¿Y sabe cómo se expresaban los reyes del mundo? ¿Sabe cómo se expresaban de Salomón? Decía: bendito sea el Dios de Israel, que le dio a Salomón, que le dio estos 4 atributos. Le hizo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Sabio, entendido. ¿Entendido a qué? En los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos tocó vivir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto. Dile al que está a su lado: debes saber esto. Dígale: debes saber esto. Volteale y dile: también debes saber esto. Amén. Todo. Este es el carácter de los hombres, del ser humano en los últimos tiempos. Sabemos de los desastres naturales, que hacen mucho más: terremotos, guerras, rumores de guerras, pandemias. Ya nos tocó una pandemia a nivel mundial, que fue una advertencia de nuestro Dios de que Él en un momento puede culminar esta tierra que está envejeciendo. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. Este es el carácter del ser humano en los últimos tiempos, carácter de los hombres. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dile lo que está a su lado: tiempos peligrosos. Y ya viene la lista, una lista de 18, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si estamos viendo eso en nuestra generación, desobedientes a los padres, lo estamos viendo, hermanos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, en otras versiones dice: a estos rechaza.
Hombres, usted sabe que ahora la gente, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra, pues también yo. Amadores de sí mismos, donde no piensan que los demás solo nada más en ellos, desobedientes a los padres, ingratos, inventores de males. Todo esto está aquí, lo estamos viendo, hermanos. Lo estamos viendo que ese es el carácter de los últimos hombres de estos postreros días. Debes saber eso, que en los postreros días son tiempos peligrosos. Tiempos, tengo que saber los tiempos que estoy viviendo, que me tocó vivir, para que en el nombre de Jesús me alinee yo a la bendita palabra de nuestro Dios. Amén, hermano, cuando dicen amén. 18 características, aquí hay un misterio. ¿Por qué 18? Usted sabe, ya en Gálatas 5:19 también dan 18 características del sentir de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, también son 18. ¿Usted cree que sea coincidencia? ¿Sabe por qué? Porque son 18, porque 6 son pecados espirituales, 6 son pecados del alma y 6 son pecados del cuerpo. Y ahí está el 666. Muchos, sin saberlo, al practicar estas cosas, ya se están dejando marcar por la bestia interiormente con el 666, el número de la bestia. Tengamos cuidado, mis amados. La Biblia no dice mentiras, la Biblia es verdad. También en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, y también da 18. Y lo increíble es que 6 son pecados espirituales también, 6 son pecados del alma y 6 son pecados del cuerpo. 666. Ahí está, mis amados. Yo se los dejo a ustedes para que ya con advertencia ya sabemos que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Los dejo con esa interrogante en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Usted viene a la iglesia a oír la palabra del Señor. Usted no viene para ser bendecido. La Biblia dice que tú y yo ya somos bendecidos. Es lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo ya soy bendecido. Yo que vengo aquí es a adorar al Señor y a recibir el buen consejo de la palabra de ustedes. Voy a la iglesia para ser bendecido. Ya desde que recibiste a Jesús, eres obediente a la palabra, tú ya estás bendecido. Recuerda que el mundo entero está bajo el maligno, pero el que no practica el pecado, Dios está ahí con él. El maligno no lo puede tocar. Cuando dicen amén, inclinen su rostro, mis amados. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por tu santa palabra que nos ilumina, nos alumbra, Padre Santo. Esa luz que alumbra a todo ser humano. Rey de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos aquellos que de corazón limpio invocan tu santo nombre. Padre, transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor de la gloria, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas que pone el enemigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor.